El avance del Estado Islámico en la frontera entre Turquía y Siria pone en alerta a la coalición internacional liderada por los Estados Unidos. Dos semanas después del inicio de los bombardeos contra la organización Estado Islámico en Irak y Siria, el avance yihadista a las puertas de Bagdad y el sitio a la ciudad de Kobani, a pasos de la frontera siria con Turquía, complica la operación de la OTAN, liderada por Estados Unidos, dejando al descubierto serias desavenencias en el seno del bloque. El presidente estadounidense Barack Obama ordenó a principios de agosto los ataques en Irak para frenar los avances yihadistas hacia Kirkuk, una ciudad del Kurdistán iraquí, y evitar el genocidio de minorías religiosas. En septiembre, amplió la operación a Siria. En ambos casos, el mandatario descartó el despliegue de tropas, una posibilidad que, casi 3 meses después y ante la falta de avances, la OTAN vuelve a barajar. Mientras la coalición liderada por Estados Unidos impulsa a Turquía, segunda fuerza militar del bloque, a actuar sobre el terreno, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan condiciona su intervención a que la coalición extranjera apunte al gobierno sirio de Bashar el-Assad. La tensión entre Washington y Ankara es más que visible en Kobani, una localidad siria con población mayoritariamente kurda, ubicada sobre la frontera con Turquía, asediada por los ataques del Estado Islámico desde el 28 de septiembre. Ubicada en el Kurdistán sirio, Kobani sufre 3 semanas de violentos combates con un número indeterminado de muertos y sus habitantes viven una verdadera crisis humanitaria. Según informes de Naciones Unidas, desde que comenzó el conflicto con el Estado Islámico, más de 180.000 sirios buscaron refugio en Turquía y otros miles permanecen sitiados en la ciudad sin alimentos ni medicinas. Si capturara Kobani, el grupo fundamentalista lograría dominar una frontera de más de 900 kilómetros y controlar el contrabando, que le permitiría avanzar en su intención de instaurar un califato entre Siria e Irak. Con las unidades de protección del pueblo, formadas por militantes kurdos como única defensa, la superioridad militar del Estado Islámico en Kobani solo es confrontada por la limitada capacidad de acierto de los bombardeos de la OTAN. Turquía no solo no interviene militarmente, sino que impide que combatientes kurdos crucen a Siria para unirse a la lucha. Al gobierno le preocupa que las armas que envíe la OTAN a los kurdos iraquíes terminen en manos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la principal fuerza independentista kurda con el que el gobierno de Erdogan mantiene desde hace 2 años un frágil acuerdo de paz, luego de un conflicto de 3 décadas y más de 40.000 muertos. La represión a las protestas cada vez más fuertes de los kurdos dentro de Turquía y los recientes ataques del ejército de Erdogan en contra de posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán complican aún más este proceso de paz. Los kurdos, la minoría étnica más importante de Medio Oriente, repartida entre Turquía, Siria, Irak e Irán, se han erigido en una de las más importantes líneas de defensa contra el avance del Estado Islámico en Irak y Siria, obligando a la coalición internacional a reconocerlos como aliados clave en la batalla contra Estado Islámico, aunque soslayando sus pretensiones de autonomía, de consecuencias impredecibles para la estabilidad regional. La fortaleza militar que exhiben los yihadistas y la resistencia turca a actuar frente al avance en Kobani sobre su propia frontera y a las puertas de Europa ponen al descubierto la fragilidad de la coalición internacional en su combate al Estado Islámico.
Realmente la situación es muy complicada en Siria, en Turquía, en Irak, lo venimos señalando en todos los informes que realizamos. Vamos a escuchar el testimonio de Gilberto Conde, que él es profesor del Colegio de México, una de las instituciones que más estudiosos tiene justamente sobre temas de Medio Oriente. Además, él ha vivido en Siria, nos explica un poco cuál es la situación. Los kurdos de Siria, después de que se ha negado su existencia prácticamente durante muchas décadas, en el contexto de la guerra civil en Siria, ellos habían logrado establecer sus propios gobiernos autónomos en las ciudades más importantes del norte y noreste de Siria, y también en muchas comunidades menores. Ellos se autogobiernan, se gobiernan de una manera, como decía, autónoma, independiente del gobierno en Damasco, pero también independiente de los grupos opositores de todo tinte. Y esta autonomía ha sido una autonomía que ha sido bastante respetuosa de las diferentes comunidades, tanto religiosas como étnicas. En estas ciudades en las que gobiernan los kurdos, hay comunidades árabes, obviamente, porque Siria es un país predominantemente árabe, pero también hay turkmenes y hay armenios, eso en cuanto a comunidades étnicas. Y en cuanto a comunidades religiosas, pues hay musulmanes sunitas, hay musulmanes chiitas, hay alawitas, hay cristianos, y todas estas comunidades han vivido en una armonía bastante importante durante los últimos 2 años. Entonces hay un estímulo, digamos, por parte de la población de estas ciudades para rechazar la llegada de cualquier grupo, ya sea del gobierno sirio o de los grupos de oposición, pero particularmente de los grupos estos de Daesh, Estado Islámico. Como decía Gilberto Conde, la situación es muy compleja por todos los grupos étnicos, religiosos que hay. Además, esa frontera artificial creada después de la desaparición del Imperio Otomano, con kurdos del lado de Turquía y con kurdos del lado de Siria. Los kurdos de Turquía quieren pasar a Siria a ayudar a sus hermanos y el gobierno de Turquía no se los permite. Realmente muy complejo. Bueno, esta semana, ya ayer dieron los resultados muy lentamente de las elecciones en Bolivia. Están escrutados 95.49% y Evo tiene 60.89%, o sea, casi 61%. Lo sigue Samuel Doria Medina con 24.49%. Va a haber nueva votación en El Torno, la localidad del Torno, en 13 mesas. Así que va a haber todavía que esperar para el resultado final. Y ganó en 8 de los 9 departamentos. Exactamente. Bueno, la semana que viene tenemos elecciones, elecciones en Bolivia, la segunda vuelta en Bolivia y en Uruguay. Brasil y Uruguay. Pero ya eso se va a ver el sábado que viene. Sí, Brasil y Uruguay. Brasil y Uruguay. ¿Qué dije? Bolivia. No. Es que Bolivia, Brasil y Uruguay no Brasil segunda vuelta, Uruguay la primera. Bueno, vamos a la incógnita. Del día de hoy, Richard Dawkins, biólogo británico teórico evolutivo, era el personaje de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. ¿Tenemos tiempo para algún libro todavía? Rapidito, ¿no? La próxima lo mostramos, un libro sobre Evo Morales. Yo le quiero mandar un beso a mi mamá y feliz Día de la Madre a todos. Un saludo a la gente de Claypole que estuve ayer. Ah, y mostramos sí el libro de Evo Morales. Un saludo a la gente de Claypole que estuve ayer, de Mendoza que estuve el lunes, que nos miran muchísimo. Y el lunes estoy en Ushuaia. Otra vez el libro, se los muestro acá, de Editorial Sudestada. Ahí lo tenemos, La Bolivia de Evo. Qué gran trabajo que hace la gente de Sudestada, además la revista Los Libros. Bueno, hasta el sábado entonces. Hasta el sábado.